recién hablamos de las elecciones, hablamos con la gente de Córdoba, y ahora llega el turno de hablar de algo que pasa y que acaba de pasar, que nos preocupa y nos ocupa a muchos, y que sé que a todos los que están del otro lado también escuchando también, que tiene que ver con los alquileres y con el bolonqui que hubo, te lo retratamos acá en Solo Negocios, de un lado y del otro fuimos contando todo el proceso. Finalmente se aprobaron modificaciones a la polémica ley de alquileres, que fue sancionada hace 3 años, y ya están vigentes a partir de hoy una serie de cambios que van a modificar un poco el perfil de las condiciones para renta de vivienda en la Argentina, y que dejaron un poco de sabor amargo en algunos sectores. Estamos en comunicación con Alejandro Braña, que es experto en el sector inmobiliario y también miembro del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el espacio. Gracias por atendernos. ¿Me resumís rápido cuáles son los cambios que se introdujeron a la ley, que lo vas a hacer mejor vos que yo? Seguramente lo tenés mucho más claro. A ver, los cambios fundamentales son, algo que no es cambio, pero es importante decirlo, se mantiene el plazo mínimo de 3 años para los contratos de alquiler. Eso no se varió, porque sí se había variado en la sanción de diputados. Recordemos que el 23 de agosto hubo un diputados, 11 artículos se cambiaban, o sea, era completamente distinto a lo que terminó volviendo del Senado y se terminó aprobando en diputados la semana pasada. O sea, se mantiene el plazo mínimo de 3 años, se varió el tema de el ajuste, que en lugar de ser anual, ahora va a ser semestral, o sea, cada 6 meses se van a ajustar los alquileres. Y lo que se varió también, que es lo que nos dejó más atónitos y más desconcertados, es que se cambió el índice que se tomaba para ajustar los alquileres. O sea, cuando se sancionó la ley 27.551, se creó un índice específico, especial, que tal es así que se llama ICL-BCRA, Índice de Contrato de Locación, emitido y elaborado por el Banco Central. Se creó con esa ley justamente para todos los contratos de alquiler a partir del 1 de julio del 2020. Bueno, se borró del mapa ese índice y se tomó, a partir de ahora con esta ley, el índice Casa Propia, se llama, que es un índice que no tiene nada que ver con los alquileres, el mismo nombre lo dice, ¿no? En realidad es un índice que se utiliza para actualizar las cuotas de los créditos hipotecarios de los planes Procrear. Ahí hay un problema bastante serio que se está dando, porque ya los cálculos que se han hecho, lógicamente, este índice recién se aplicaría dentro de 6 meses, o sea, a mitad del año que viene prácticamente, porque tienen que pasar los 6 meses a partir de noviembre, por así decirlo. Claro. Está dando prácticamente, Sebastián, más de 40 puntos por debajo del ICL, que ahí ese es uno de los problemas más graves. Ya el ICL era un índice que estaba medio por debajo bastante de la inflación, o sea, había dado 115% en octubre, para los alquileres de octubre, pero este índice dio el último semestre, el Casa Propia, 37% semestral. O sea, es muy por debajo el cálculo anual de comparativo uno con otro. Con lo cual ahí tenemos un serio problema con los propietarios, que ya estudios que había hecho incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el IBC habían demostrado que los propietarios perdían con este sistema de ajuste anual, atrasado, solamente 2 ajustes en 3 años, y eso perdían 3 meses de alquiler por cada año de contrato, o sea, 9 meses en un contrato, que es un cuarto del contrato en dinero, lo que perdían por ese sistema, y esto va a ser peor. Así que realmente estamos preocupados por eso. Entonces, tenemos un escenario muy complejo donde había muchos propietarios que habían retirado sus propiedades de alquiler y las habían destinado a, no sé, alquiler temporario, las habían vendido o directamente las habían cerrado para no tener esta incertidumbre. Eso generó un problema de falta de propiedades tremendo, que es lo que estamos viviendo en este momento, y lo que ustedes ven es que esta ley no viene a solucionar eso, sino más bien todo lo contrario, o sea, seguiría el conflicto, el problema de la oferta, digamos. Tal cual, el problema de la oferta sigue, y le han agregado otro problema más. Vos me preguntabas algunas cosas de la ley que se modificó. Bueno, en su momento estaba discutido, muchos decían que no se podía publicar y ofrecer en moneda extranjera los alquileres. Bueno, en la ley ahora que han sancionado la semana pasada y que se promulgó ayer, se prohíbe todo tipo de publicación en moneda extranjera, y tiene que ser todas las publicaciones y la firma de los contratos en moneda nacional. O sea, eso ya quedó establecido, se terminó la discusión con eso. Perdón, ¿también para los contratos temporarios? No, solamente para los contratos de vivienda tradicional, ni para temporarios, ni para temporarios, ni para comerciales o profesionales. Okay. Solamente para alquileres tradicionales, que son los de 36 meses. Seguí, que te interrumpí, perdón, sí. Sí, pero no, por favor.
Y lo que te decía, no solamente se prohibió la firma de contratos, sino que se prohibió toda publicación también en lo que sería portales y eso, que viste que hoy se ve muy común. Ha aumentado terriblemente la cantidad de publicaciones en moneda extranjera. Pero lo más preocupante, independientemente de esto de la oferta, que estaba muy por debajo y va a seguir estando igual y eso, es que han sacado una parte del artículo 1198, que nosotros la veníamos utilizando bastante, que era que permitía a los locatarios, a los inquilinos y a los propietarios acordar que cuando un contrato, ¿viste lo que mal llamamos vulgarmente renovaciones de contrato? O sea, que termina un contrato, vos estás alquilando, yo estoy alquilando con vos, y hacemos un contrato nuevo por otro periodo más de 3 años o lo que fuere. Bueno, había una posibilidad, cuando eran renovaciones de contratos, de poder firmar por menos de 3 años esos contratos. Sí. No los primeros, cuando vos entrabas sí o sí siempre es por 3 años, el plazo mínimo. Pero cuando era una renovación se podía firmar por menos, lo permitía el artículo 1198, que decía específicamente que el locatario puede renunciar a este plazo, o sea, a los 3 años, si está en tenencia de la cosa, que quiere decir que estaba viviendo la típica renovación. Ese párrafo se quitó, con lo cual se eliminó toda posibilidad de firmar un contrato por menos de 3 años, aunque sea una renovación, y estamos averiguando, porque la verdad que quedamos desconcertados, si eso no elimina también automáticamente el tema de poder hacer una prórroga de un contrato. O sea, de una prórroga de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses o de 1 año. Si eso se confirma, estamos en una situación gravísima porque solamente en la ciudad de Buenos Aires se vencen entre 13.000 y 15.000 contratos por mes, de los cuales te puedo asegurar que prácticamente ningún propietario está dispuesto a firmar por 3 años otra vez. Entonces, la verdad que estamos preocupadísimos, Sebastián. No te puedo transmitir en palabras la desesperación, porque vemos a la gente desesperada buscando alquileres. Y si toda esa gente, o no sé, el 90% por lo menos que estimo yo, que esa gente no va a tener a dónde ir porque no puede firmar un contrato por menos de 3 años como permitía la ley antes, no puede firmar una prórroga, ¿qué va a pasar? Pero Alejandro, ¿y esto el sector con quién lo discute? O sea, ¿quién es el interlocutor? ¿A quién le vas a preguntar esta interpretación de la ley, Sebastián, que es el Ministerio de Hábitat? ¿Con quién hablan? No escuchan, es que hablamos con todos, pero no escucha nadie. O sea, nos invitan a los propietarios a veces no. Va el doctor Abati, que es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, va en este caso Marta Liotto, que es la presidenta de nuestro colegio, hicieron venir, hubo un plenario antes de que sancionara esta ley, vinieron presidentes y autoridades de los colegios de todo el interior del país, de COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, toda una cosa, ya había pasado eso en abril de 2022, había pasado lo mismo. Alejandro, ¿quién es la autoridad de aplicación de esta ley? O sea, ¿a quién en definitiva, a quién le vas a tocar el timbre para preguntarle, che, acá cuando dice esto, ¿qué quieren decir? Porque no quedó claro. A ver, esto es una ley nacional emitida desde el Congreso que rige todas las locaciones de todo el país. Por eso sí. Es un problema de que muchos también dicen, esto la verdad que debería ser una cosa casi local a veces, porque no es lo mismo el mercado de alquileres de Ushuaia, de Mar del Plata, de la ciudad de Buenos Aires y de Tilcara. Es una de las cosas que repitió más a lo largo de toda la campaña, ¿no? El tema de que cada lugar tendría que tener su propia normativa. Una ley general y después normativas locales. Es que aparte lo que es insólito es que los 3 candidatos que más porcentaje tienen supuestamente en las encuestas de poder llegar a ser presidente, tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich como Javier Milei, hablaron varias veces de la derogación de la ley de alquileres. Entonces, lo que hizo nuestro colegio, por ejemplo, la semana pasada, es enviar una carta abierta a los 3 candidatos que, por favor, el primer día que asuman o la primera semana que asuman, sea el que sea el ganador, que tengan en cuenta esto y que hagan algo porque es una debacle, es un desastre lo que está pasando en el mercado de alquileres. Yo hablé con vos en mayo de este año y la verdad que estaba todo muy mal y ahora está mucho peor. Alejandro, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la charla. A tu disposición. Gracias por el espacio, Sebastián. Hasta luego. Hablamos con Alejandro Brania, que es miembro del Colegio Profesional Inmobiliario de Buenos Aires y también obviamente tiene un negocio inmobiliario. Así que hablando de esto de la problemática del sector, se suponía que la ley tenía que empezar a resolver estas cuestiones y por lo menos una parte del mercado de alquileres dice que no solamente no la resolvió, sino que tiende a agravarse un poco más. Bueno.